Hola a todos, buenas noches, bienvenidos. El día de hoy tenemos a un invitado especial que es Evaristo Aguilar. La vamos a pasar muy bien, vamos a hablar un poco de improvisación, del trabajo que está haciendo. Bueno, esto va a ser un capítulo muy interesante, así que este espacio se crea con la finalidad de poder compartir. Creemos fielmente que la mejor forma de crecer es compartir lo que uno sabe, entonces con esa finalidad hacemos este programa, compartir de todo corazón lo que sepamos. Y bueno, en esta ocasión Evaristo es pues nuestro invitado, así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Hablemos de música, un espacio donde exploramos y compartimos temas musicales a través de entrevistas con expertos, donde aprenderás otras formas de entender la música. Bienvenidos. Buenas noches, Evaristo, bienvenido. Hola, buenas noches. Qué gusto tenerte aquí. Curiosamente se dio la casualidad que vienes a la ciudad, podemos hacer la entrevista así directamente. Y lo mejor de todo, de poder trabajar lo que estás haciendo, ¿no? Un poquito antes, pues... Hola, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias. No, pues se alinearon los astros, Sí. Ahora sí que sin planearlo, ¿no? Sí. De la mejor manera improvisada, pues, porque pues se dio toda la oportunidad, ¿no? Sí. O sea, para estar acá, para estar aquí en tu casa y bueno, pues con las experiencias también que hemos compartido en estos días, ¿no? Musicales. Así que, pues, buenísimo que andamos haciendo esto. Sí, de verdad, así, se los juro, no habíamos tenido contacto, más que de repente nos avisaron así, va a venir Evaristo, viene tal día, van a tocar juntos y así, de la nada. Entonces, bueno, ya al final terminamos de tocar, y pues ya estamos aquí ahora grabando. Pues bueno, Evaristo, a lo que venimos. Vamos, te tengo aquí una serie de preguntas. Okay. Igual tú me vas contestando, me vas diciendo, nos salimos del tema, entramos al tema, con toda confianza. Y arrebátame la palabra en el momento que tú quieras, porque si no, yo no dejo de hablar. Yo estoy hable y hable. Ok, la primera de las partes, pues me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Qué es tu formación? ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo llegas a donde estás ahorita? Ya, mira, yo comencé realmente no desde, o sea, mi formación musical, realmente no desde niño como algunos me han comentado, ¿no? Como piensan, o sea, yo ya comencé por ahí de la adolescencia, a los 16, 17 años, justo cuando entré a un bachillerato musical en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Tampico. Entonces, saliendo de la secundaria, ingresé a ese bachillerato. Y ahí fue donde, digamos, ya comencé a tener una instrucción formal y las clases de música y un maestro, ¿no? Y mi acercamiento al instrumento. Que en mi formación y desde entonces fue como baterista, ¿no? Okay. Esa es una, pues, fortuna, ¿no? Y una fortuna y una fortaleza, gran fortaleza que tiene la facultad, donde puedes estudiar directamente música popular y con la batería como tu instrumento, ¿no? Okay. Entonces, esos años, pues, de formación en la adolescencia y que fueron el antecedente para entrar a la licenciatura, pues ahí tuve la oportunidad también de tener a muy buenos maestros y compañeros, ¿no? Que hicieron que ese proceso de formación fuera bien divertido, pues, y de mucho experiencias, pues, de nutrirse, ¿no? De tanto músico en Tampico, porque pues es un puerto conocido por sus músicos, ¿no? Entonces, llegué a ese sitio y ahí comencé en la cuestión, pues, de la coordinación, en la teoría, ¿no? Y fue algo que disfruté bastante esos años, ¿no? Ahí yo estudié con mi maestro, que, bueno, es un gran amigo, ¿no? Colega, Chicho Barragán, baterista, también de tradición de músicos ahí en Tampico. Y bueno, él fue el que de inicio, pues, me abrió como estas posibilidades, ¿no? Para la bataca, ¿no? Y a mí me encantaba, ¿no? Despuésito de eso, también tuve la suerte de conocer a un gran baterista en la Ciudad de México, que se llama Héctor Navarrete,
estoy hablando por ahí de los 90s, ¿no? Principios de los 90s. Y bueno, ahí con él, a la par de lo que tenía en instrucción ahí en la facultad, pues había unas sesiones, ¿no? En su casa, y había conciertos, había muchísima música, y también ahí conocí a bastantes bateristas, ¿no? De los top mexicanos, y eso me fue también dando otras posibilidades y acercándome a otro tipo de músicas que no conocía en esos años de adolescencia, ¿no? De tener una predilección por la onda rockera, sobre todo el rock mexicano, ¿no? Que era lo que a mí me gustaba. Comencé por el gusto como por el jazz, ¿no? Y después por la música también como del mundo, ¿no? Lo que es el world music, y eso me llevó a la música contemporánea, experimental, y a la improvisación, pues, que ha sido lo que más me ha gustado finalmente, y a lo que me he dedicado. Y con Héctor precisamente conocí una música también de otro maestro de hindú que tuve en formación en Toronto, en Canadá. Él es del sur de la India, pero él estaba en la Universidad de York, Trichy Sankaran, estudiando principios rítmicos del sur de la India, por ejemplo. Y finalmente estaba buscando un posgrado. O sea, estoy hablando de un periodo de tiempo extenso, ¿no? Pero conocí a Dave Hassel, que es un baterista británico. Y bueno, obtuve la aceptación de la universidad en Manchester, donde él estaba dando clase, y una beca para poder ir a estudiar con él. Y eran temas totalmente de experimentales, ¿no? Y de improvisación, ¿no? Entonces, durante ese camino, pues, de formación, que fue aprender a tocar el instrumento hasta empezar como a pulir otras géneros, ¿no? Y tocar en diferentes contextos. Hace rato platicábamos que no todo ha sido la creación y la experimentación, ¿no? Trabajé muchísimos años como baterista en grupos versátiles, ¿no? En grupos de bandas de blues, bandas de rock, en grupos de salsa, ¿no? En orquesta sinfónica también. Pero finalmente llegó un punto en el que tuve esa oportunidad también de seguir una línea, ¿no? Sí. Y bueno, más allá de lo académico, en todo ese viaje, ¿no? En todo ese transcurso, lo que uno va conociendo, aprendiendo, asistiendo a tantos conciertos, ¿no? Y la música que nos llegaba en aquel entonces, ¿no? Los libros, los métodos, que de repente podías también ver y conocer a los maestros, ¿no? Como el repertorio que se estudia, ¿no? Que se practica, que se presenta, pero de repente ya los tenías así como frente a ti, ¿no? Y eso también fue algo bien importante. Que esa experiencia han tenido, por ejemplo, en Chiapas, ¿no? O sea, de conocer, pues, la obra primero por la partitura, y después lo tienes ahí enfrente, ¿no? Al compositor, al músico. Y pues eso también es muy, muy diferente, ¿no? Ok. ¿Sabes qué me llama la atención de todo lo que me estás platicando? Algunas cosas. Lo primero es lo que mencionas de la edad. Creo que es un estigma, creo que es un tema, no sé, hay muchas formas de verlo, pero siempre está como esta idea, ¿no? Como de si no empiezas a los 5 años, ya no la armaste como músico, ¿no? Ya mejor dedícate a otra cosa, ya. Sí, y me llama la atención lo que dices, porque justo yo empecé a raíz de que en la preparatoria yo encontré algunos clases de música, de ahí me gustó. Lo llegamos a platicar fuera de cámaras, que yo entré directamente de ahí, y ha sido para mí fue un proceso difícil, porque pues entras con muchas deficiencias, ¿no? Que tienes que aprender rápido. Pero de entrada eso, ¿no? Me llama la atención que dejas muy claro esto, ¿no? Sí. Que es como yo entré ya a una edad. Sí. Y justo eso, ¿no? Sí. Me llama la atención porque creo que eso rompe un poco el estigma o el mito como de
no te puede ir bien en la vida o no puedes ser buen músico si no empiezas a temprana edad, ¿no? Pues sí, bueno, está demostrado pues, ¿no? Por también la cuestión como cognitiva y el aprendizaje a temprana edad y etcétera, ¿no? Pero además en nuestra cultura pues es muy flexible, ¿no? O sea, como mexicanos el deber ser a veces está muy fluctuante, ¿no? Okay. Sin embargo, también yo creo que más allá que estés o no, tengas la oportunidad de entrar a una escuela, depende ahora sí que con quién te juntes, ¿no? O sea, sí, en manos de quién llegues. Y con eso quiere decir que la formación académica es importante, pero es igual o más importante la formación que recibes, claro, a partir pues de tus oídos, ¿no? Y sí, también sí, sí. Los facilitadores que pueden estar en una escuela, pero principalmente quienes trabajan fuera de ese contexto, ¿no? A mí me parece pues muy vil y muy bajo quien discrimina a los músicos que no saben leer, que no saben música, okay, que son de la calle. Y bueno, yo crecí también tuve la fortuna de conocer, no en el contexto como de la formación musical, ¿no? Pero por decir los músicos tradicionales de la Huasteca, en donde precisamente como esa formación a través de generaciones, que sucede lo mismo con los músicos en Chiapas, por ejemplo, ¿no? Las familias, o sea, el legado, sí, la herencia, la tradición, importa mucho tus oídos, ¿no? Tu familia, en qué ambiente estás, ¿no? Entonces, obviamente me tocó ver la primera vez que fui a Chiapas, ¿no? A niños, o sea, arriba de cajas, sí, tocando, ¿no? Y que los hermanos tal, impresionante. Obviamente ahí es donde sí te pones a pensar eso que tú estás diciendo. Pues qué chance tengo yo que tengo, claro, tantos años, ¿no? Y que no sea alguien que diga, bueno, yo quiero comenzar a tocar la marimba a los 28 años, dices. Ves a un sí, niño, claro, y dices, híjole, ¿no? Sí te puede entrar esa, como inseguridad o desmotivación, o al contrario, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí es muy importante como la determinación que uno tenga, okay, a qué te acerques, a quién te acerques, los materiales que vas a tener, y bueno, el objetivo, ¿no? También en la vida. Y en una de esas podemos correr con muy buena suerte, ¿no? Con fortuna, ¿no? Para poder realizarnos en eso que queremos hacer. En la música, o en las letras, o en la pintura, o en cualquier profesión sí, oficio, actividad, ¿no? Aunque no tenga que ver con el arte. Exactamente. Sí, ¿no? Ok. Otra de las cosas que me llama la atención es, yo creo que esta importancia de ser consciente, porque comentabas y decías, yo crecí con la batería, o sea, yo aprendí de la batería, yo surgí de la batería, y estás en un pues sí, como en un nicho de música, por así decirlo, académica, ¿no? De música clásica, bueno, de música académica es en realidad, pero estás como en el nicho de la música clásica, ¿no? Y de la improvisación y de todo, ¿no? Y podrías decir como, pues tú ni sabes porque eres de batería, ¿no? Pero yo con el tiempo he visto que independientemente del origen, de si empezaste como niño con la marimba, si empezaste aprendiendo en una orquesta o aprendiendo la batería, he visto que por lo general la gente que está muy consciente de eso y lo utiliza como una fortaleza, uh-huh, es gente que por lo general aprovecha muchas más oportunidades. Ok, no estoy diciendo que alguien que no las pueda tener ni nada, uh-huh, pero estoy diciendo que normalmente la gente como es consciente de eso y lo utiliza como una herramienta, ¿no? Sí, pero sabes, existe eso, y no nada más en México, pues, okay, pero esa limitante y digamos hacer el fuchi entre los músicos, okay, y bueno, muchísimas bromas entre la orquesta o lo que sea, ¿no? Pero decimos, es que el baterista entre los percusionistas, pues es así como el que está hasta atrás en la fila. En la cúspide, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, yo realmente como siempre fui baterista, además nunca lo vi así porque siempre tuve como mucha certeza, ¿no? Y seguridad de mí mismo a lo mejor. Okay. Como te comenté, con las personas que yo veía que eran
ejemplos, ¿no? Y motivo de admiración, nunca lo vi así, ¿no? Y ahora depende además, yo creo que el tipo de persona y el tipo de músico. Okay. Porque hay pésimos bateristas y hay pésimos marimbistas, pero también violinistas o también cantantes de ópera. O sea, no es es ser muy, de nuevo, ¿no? Como discriminar en ese sentido. Y por otro lado, a veces decimos así como que es verdad, ¿no? Pero una batería, pues eso, si lo quieres ver como un músico académico de cámara, bueno, pues es un set de multipercusión en donde estás sentado en una silla, ¿no? Claro. Nada más no estás de pie, por ejemplo. Claro que cambia mucho como lo nocivo, pues, de la formación elitista en algunos lugares del mundo, ¿no? En donde sí te dicen, ¿sabes qué? Eso es como una mala compañía, ¿no? No seas, no seas baterista, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos conocido como de todo, no es no es nada más de los músicos, ¿no? Y o sea, entre los músicos esta cuestión como de carrilla, ¿no? De decir el baterista y lo que sucede es algo bien curioso, porque si lo vemos así por separado, como no la mayoría, sino algunos músicos, y qué bueno que eso esté cambiando. Otra cosa es que decían, es que una mujer cómo va a ser baterista, ¿no? Claro. Pero las bateristas, o sea, es decir, como músico, quien toca batería, mujeres nos llevan así, pero la delantera con una buena medida, ¿no? Justo te estaba comentando hace ratito, o sea, que a mí me impresionó que normalmente a mí me había tocado alumnos hombres, ¿no? Exactamente. Percusionistas. De repente llegaron las mujeres y fue impresionante porque fue un cambio total para mí, porque eran súper aplicadas, súper estudiosas. Bueno, digo, en ese caso no, claro, sucedió conmigo, sí, ¿no? Lo que pasa es que siempre ha sido así, y qué bueno que que en general, o sea, de manera pues regional y nacional y global, eso se esté rompiendo, ¿no? Porque precisamente como cuando decían, es que cómo una mujer va a ser baterista, ¿no? Y es que ese requiere mucha fuerza. Pues sí tienen más fuerza, obviamente, ¿no? Claro. Y son muy, muy estudiosas, muy aplicadas. En ese sentido, es un poco como decir, es que el baterista no es percusionista. La mujer no puede tocar batería, pero ¿quién dijo eso, no? O sea, ¿a quién se le ocurrió esa situación? Sí. Y entonces, de cualquier manera, para las pocas personas, ¿no? que pueden pensar que pueden seguir pensándolo así, al momento que los pones a tocar la batería como tal, a lo mejor por esa cuestión de ese paradigma que algunos tienen, pues no lo pueden tocar, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que tiene que ver como con el trauma, con el miedo que te pueden infundir en algún lugar, ¿no? Para decir, es que la batería es así como del diablo, ¿no? Como prohibido, o sea, ¿y quién dijo que eso está mal, claro. Además, ¿no? Entonces, precisamente por la globalización y toda esta mezcla, ¿no? En la educación y dentro de los géneros y todo el contexto que tenemos, cada vez ha sido más permeado como la fusión o la combinación de entre lo popular y lo clásico, ¿no? Sí, pero finalmente es música, finalmente son sonidos, y pues uno los recoge, ¿no? O los interpreta de alguna manera. Y sería un poco como decir, oye, pero tú, tu camisa, ay, es que qué marca es tu camisa, ay, qué tenis traes, o sea, es fijarse en cuestiones. Obviamente un instrumento de óptima calidad va a sonar en un contexto diferente, pero depende quién lo toque, ¿no? Entonces es lo mismo depende quién dice eso, ¿no? Que los bateristas tal, que las mujeres tal, pues son personas que realmente no hay que tomar ya en cuenta eso, ¿no? Y es muy importante en la labor como músicos, como educadores, como personas, promover la diferencia en eso, ¿no? Okay. Porque si no nos hace bien y nada más nos perjudicamos. Creo que lo mismo sucede en el contexto marimbístico, por ejemplo, como decir, no, es que si es de concierto y si está leyendo,
Entonces, pero pues no necesariamente, no es así, ¿no? Sí, ya son harina de otro costal, sí, ¿no? sí. Oye, la otra de las cosas importantes que dijiste ahorita y me llamaba la atención era, decías, ok, como percusionistas, sobre todo a la hora de la formación, independientemente de qué escuela estés o qué hayas tenido de contexto, siempre nos toca probar un poco de aquí, un poco de allá, que si en la orquesta, que si en la batería, que si por acá, que si por allá. Pero decías algo muy cierto y que tiene mucha importancia, es cómo a raíz de eso encuentras como tu camino, ¿no? Como de entre todas las experiencias que vives, encuentras ese camino. Y obviamente el camino que tú encontraste a raíz de eso es un poco de lo que dices, ¿no? De la improvisación. Sí, yo creo que influenciado por lo que escuché en casa, pues, o sea, escuchar en las pláticas, en las lecturas, en la música, ¿no? En la casa con mi papá, con mi mamá, ¿no? Y con ese ambiente, pues, antes de decidir ser músico. O sea, es decir, había mucha cuestión visual, mucha literatura, o sea, muy inmerso como en la cuestión artística y un poco en la abstracción siempre, ¿no? Entonces, de hecho, a mí me interesaba mucho poder haber estudiado artes visuales, ¿no? O fotografía, en lugar de música. Entonces creo que es un tema que siempre me interesó mucho, como las imágenes, ¿no? Me gustaban mucho los sonidos, pero me interesaban mucho más las imágenes. Estoy hablando como de la infancia, ¿no? Entonces, como que eso siempre estuvo ahí presente. Y también sí tuvo que ver, al momento de tomar una decisión, pues ya una línea, la cuestión como académica en el posgrado, porque ahí comenzó todo, ¿no? El momento de decidir. Y justo yo acababa de terminar un estudio, pues, formal con Trichy en Canadá, como lo mencioné, de estudio de prácticas y principios rítmicos del sur de la India, ¿no? Que era todo este contexto rítmico dentro de la música clásica, ¿no? Hindú. Entonces, pensando un poco en qué sería lo más cercano, pues, a mi tradición en el contexto de lo que escuchaba, ¿no? Y a lo geográfico. Bueno, me di cuenta, por ejemplo, que dentro de la música de la Huasteca, el son huasteco, el huapango, ¿no? No existían instrumentos de percusión, porque se toca con tres músicos, ¿no? Tres huapangueros. Un violinista, que es el violín que conocemos, que se le llama violín huasteco, pues, por la inflexión y el carácter, ¿no? Que se le da. Y el uso, una jarana, una guitarra de la Huasteca de registro medio, ¿no? Una jarana pequeña, y una guitarra quinta huapanguera, que es una guitarra más grande, con más cuerpo y grave, ¿no? Entonces están esos tres registros. Pensaba, es que no existe la percusión como instrumento, porque si escuchas todos esos ritmos, ¿no? Nada más como tal, pues te encuentras una orquestación, pues, rítmica bien interesante, ¿no? Entonces, como que volteé hacia eso, comenzamos a hacer análisis y transcripciones, pues, de esos ritmos, para incorporarlos en primera instancia a la batería, al tambor, ¿no? A la multipercusión, pensando en las partes como de la jarana, ¿no? Chiquitín, 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 chiquitín. Entonces, antes de saber qué rudimento estábamos haciendo y qué drag y qué flam y todo eso, pues era un poco imitar todos esos a manera de transcripción. Eso se convirtió también en transcribir y en adaptar el zapateado. El zapateado en la Huasteca es lo que hacen con los pies, ¿no? Los bailarines, los bailadores, los zapateadores. Entonces, como esa combinación de ritmos para después hacerlo en un trío, cuarteto, una orquesta de percusión, pero de esa manera, pues, como similar, ¿no? Como hacer la adaptación. Y después, más adelante, fue un poco como, bueno, la tradición y la huasteca y en el ambiente en el que uno creció, no nada más es esa música, ¿no? Sino es el paisaje, pues, que tienes ante tus ojos,
que puede ser urbano, que puede ser rural, ¿no? Y esos sonidos y esos personajes y esos aromas, ¿no? Y esos colores que dices, bueno, ¿y cómo lo voy a representar, ¿no? Como idea. Y luego dices, bueno, es que no hay nada nuevo, ¿no? Es lo que plantean precisamente los compositores de generar un ambiente, ¿no? A través de una historia sonora, ¿no? Y es lo que hace también un improvisador, ¿no? Entonces, comenzó por ahí hasta llegar a hacer una propuesta de investigación que se llamó Los ritmos de la Huasteca, precisamente para hacer ya una derivación más abstracta de esto que te estoy hablando, ¿no? Okay. Y comenzamos ya un trabajo formal en diferentes comunidades en región de San Luis Potosí, de Hidalgo, de Veracruz, sobre todo en la Huasteca, para conocer a diferentes músicos y escenarios y etcétera, y comenzar a detonar proyectos en primera instancia con compositores extranjeros comisionando obras a partir de algunos elementos que encontrábamos como en común, y ahí comenzó pues todo eso, ¿no? La primera obra que se comisionó como tal fue con un gran amigo, excelente músico, improvisador, compositor de Suecia, Anders Astrand. Y bueno, la idea era una pieza solista, ¿no? Pero en ese entonces él trabajaba con su trío, Global Percussion Network, con Rolf Lander y Daniel Saur, también de Suecia. Y terminó, bueno, realmente una pieza para cuarteto de percusiones, como solista, como la batería como solista, y teclados principalmente, una orquestación muy grande, y es una obra pues de 8 movimientos y 50 minutos que se llama Voces de la Huasteca, ¿no? Entonces es una obra de gran escala, y a partir de ahí comenzaron más compositores, por ejemplo una obra que se llama 5 disolvencias, del también compositor, improvisador suizo Fritz Hauser. Y esos fueron como el parteaguas, ¿no? De todo ya trabajo formal llevado hacia concretar, ¿no? Esta idea. Y después se abrió a otras disciplinas artísticas, ¿no? Como artistas visuales, pintores, escultores, fotógrafos, poetas, bailarines, coreógrafos, que igual venían de diferentes partes del mundo. Me refiero, venían a la Huasteca, Tampico, sí. Y a México, a veces en primera instancia, y se desarrollaban este tipo de proyectos, ¿no? Pero como te repito, en un contexto académico, a través de un cuerpo académico, un grupo de investigación que se llama Musicultura Huasteca, en una línea del Espacio Sonoro de la Huasteca, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ¿no? Y ahí hemos realizado una gran cantidad de proyectos y publicaciones de todo esto que inició precisamente a partir de tu pregunta, ¿no? ¿Cómo te acercaste como a la raíz o a esa temática, ¿no? Que es la Huasteca, ¿no? Sí, claro, porque justo, digo, ahí discúlpame si estoy apuntando, pero tengo una retención malísima, entonces prefiero apuntarlo todo. Y justo te iba a preguntar eso, que si, qué importancia o qué había influido, ¿no? El lugar donde tú creciste, ¿no? Y es básicamente ver todo esto, ¿no? En la mañana tuvimos ahí una plática que diste en la universidad. Y ahí platicabas un poco que también influye pues toda esta parte, ¿no? De cómo es la vegetación, del mismo entorno, o sea, independiente de la música, que es como tal algo con lo que creces, a lo que estás expuesto, hasta si quieres de manera involuntaria, ¿no? Porque claro, lo platicábamos en algún momento con Israel y yo le decía, es que, te lo comenté a ti también, es que yo no crecí en la tradición oyendo música, o sea, tocando música chapaneca. Y me decía Israel, sí, pero involuntariamente conoces toda la música porque la escuchaste toda tu vida. Y cuando dijo eso, me abrió un canal a mí súper grande porque dije, sí es cierto, o sea, puede que no sepa exactamente cuál es el giro, ¿no? ¿Qué se hace? Pero sí es cierto, en mi cabeza o en esta parte subconsciente o en como mismo contexto, cultura en la que te involucras, estaba todo. Y nada más fue escarbar y como con la guía adecuada
y encontrar y decir, oye, sí es cierto, o sea, claro. Toda la vida escuché esto, toda la vida todo, sí. O sea, bailé esto, todo, sí, exacto, y es algo similar, porque a lo mejor era precisamente antes de que esquogieras ser músico. Ajá. Por cierto, un saludote a Israel Moreno, hasta allá, hasta Chiapas, maestrazo y gran amigo. Y bueno, pues sí, la tierra de los músicos, le llamamos como a cualquier lugar en donde hay músicos, claro. ¿no? Y en ese sentido sí es muy importante, pues, de que de manera consciente de que uno se pueda acercar, pero lo que te dijo Israel es muy cierto, ¿no? O sea, todo lo que uno se nutre de todo eso que está circundando, ¿no? Alrededor de nuestro crecimiento, ¿no? Tuvimos una vivencia, hace poco fuimos de vacaciones a visitar a mi familia y fue familia de mi esposa que es de Ciudad Juárez, entonces fuimos para allá y estábamos en una fiesta, entonces fue una marimba a tocar en la fiesta, tocaron y de repente, oigan, pues ya para terminar la fiesta tocaron pues como un popurrí de música popular que son sones chiapanecos, ¿no? Y ya, yo me acuerdo que estuvimos bailando, todo súper normal, todos a gusto, todos tranquilos. Y al final de eso, justo pues la familia de mi esposa me decía, oye, es que es impresionante, ¿cómo saben cómo se baila eso? ¿Cómo saben cuándo para la música? ¿Cómo saben dónde se tienen que detener? ¿Dónde saben que van esos pasos? O sea, ¿quién se los enseña? Y dije, sí es cierto, o sea, eso es algo que... Claro. No sabes, ¿no? O sea, claro, no y en ese sentido inmerso. No es que tú digas, es que fuimos a la academia tal, o tuvimos un coreógrafo para no sé qué. O sea, es parte de lo que uno aprende de manera también natural, ¿no? O inconsciente, pues, sin la voluntad de hacerlo, ¿no? Entonces, uno crece con eso. Obviamente, cuando existe el talento, la formación, esa observación y lo reúnen de manera consciente, como es el caso del mismo Israel, pues tienes a alguien muy sólido, consolidado, claro, y una preparación pues del cuerpo, la mente y el corazón al 100%, ¿no? Que eso es lo que hace la gran diferencia entre lo que hablábamos también al principio, ¿no? O sea, de qué sería como ser un músico integral, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que eso sería como el ideal, ¿no? En cualquier cultura pues del mundo, y precisamente quienes han tenido esta formación occidental, ¿no? Y en las mejores escuelas, generalmente en alguna época de su vida, en algún momento, buscan incluso fuera de ese contexto como ese elemento o esa parte que les hace falta, ¿no? Es decir, a lo mejor alguien que es un excelente músico en Alemania y con todas las condecoraciones artísticas que te puedes imaginar, de repente lo ves en el Caribe, o de repente lo ves en África o en Indonesia, buscando como sentido de eso que le falta también a la vida, ¿no? Que puede ser espiritual o musical o de otra índole, ¿no? Sí. Es un tema interesante. Ok, otra cosa que también ahorita logré apuntar y también ya te había preguntado antes es cuéntame un poco de, pues como de trabajo que tienes o esta relación de lo que decías, ¿no? De que había un trabajo con tu familia, con tus padres, de una forma más artística hacia lo visual, ¿no? Y cómo todo esto también te lleva a un tema que dominas mucho o que también ha sido como parte integral de lo que estás haciendo ahorita, que son los paisajes sonoros. Uh-huh. Bueno, el entorno sonoro, pues basta con cerrar los ojos en el lugar en donde estemos para percibir esas sonoridades que probablemente no notamos, ¿no? Y a veces piensa alguien, o podemos pensar, bueno, tiene que ser como la naturaleza nada más, ¿no? Pero es el entorno, y pueden ser maquinarias, y pueden ser una cuestión pues mecánica o de la naturaleza, pero es como tener consciente en tu escucha eso que está sucediendo, ¿no? Claro. De manera sarcástica, un poco te lo pregunto. O sea, ¿me estás diciendo que entonces no tienes que estar a fuerza en un bosque para poder percibir música?
Lo que pasa es que el paisajista sonoro como tal lo va a capturar y te lo va a transmitir para que tengas la experiencia, pues, como si estuvieras en ese sitio, ¿no? Pero el paisaje sonoro o quien hace ese trabajo como tal es la captura de ese ambiente, pues, ¿no? Después se puede hacer una derivación o una adaptación de eso mismo, transformándolo o traduciéndolo con instrumentos que pueden ser acústicos o procesados o lo que sea, y es como una derivación de eso mismo, ¿no? Sí, claro. Como si dijéramos, mira, es que esta ave en tal lugar emite este sonido en esta temporada del año, y dices, bueno, y lo voy a hacer con una trompeta, por ejemplo. Entonces sería el canto de tal ave y así, pero no es el sonido, pues, natural, ¿no? Dentro de la ecología acústica, ¿no? Del paisaje sonoro, sí vas a tener esa experiencia como si estuvieras ahí, pues, ¿no? Claro. Es decir, casi como si nunca hubieras estado en el mar, ¿no? En la playa, y sintieras, pues, cómo tus pies tocan el agua y puedes caminar sobre la arena, dicho de alguna forma, de manera auditiva, ¿no? Sí, claro. Pero al momento de hacer este planteamiento con el sonido, pero produciéndolo el músico, ¿no? De cualquier manera es una reinterpretación de ese ambiente, de ese paisaje sonoro, Sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, hay muchísimas personas en el mundo pioneras, ¿no? Y líderes como de esta línea, que es muy interesante conocer, pues, escuchar. Y además lo mencionábamos en las clases aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en esta estancia, en donde pues para todos se aprende o se estudia, pues, que son diferentes conceptos, ¿no? Pero hay personas que no tienen como esa intención y pueden hacerlo a manera como de nada más de una simple ocurrencia, es decir, sin tener un contexto. Y eso también ha sido una cuestión como para los músicos, de decir, bueno, pues eres artista, pues eso es como un hobby, ¿no? Okay. Para a lo mejor alguien que tiene otra profesión, puede ser relajante saberse una canción en un piano o cantar una canción, pero para nosotros que somos profesionales, ¿no? En la cuestión de las artes, de la música en especial, no es así. Y yo creo que no tendríamos ese atrevimiento de decir, ay, pero tú nada más rellenas muelas, ¿no? Pues qué puede ser, o sea, no. Sí. Entonces, pero también creo que pasa de todo esto, del valor que uno, si los músicos no tenemos como ese respeto, ¿no? O ese valor, y hacemos estas diferencias entre los diferentes instrumentistas, pues imagínate en la sociedad en general, pues hay diferentes como peldaños, ¿no? O claro, escalafones, ¿no? Y aquí sería como decir, bueno, el artista, el músico, ¿en dónde se encuentra situado, ¿no? Y qué podemos hacer nosotros para, obviamente, incrementar ese valor, ¿no? A lo mejor no es tan importante, pero cuando te lo dicen de esa manera, pues tienes dos opciones, ¿no? O sea, ponerte las pilas para hacer una diferencia, o también, pues, no porque lo diga tal persona, pues te tiene que afectar, ¿no? O sea, sí, también. Sí. Hoy que estábamos en la mañana, ahí en la charla en la universidad, había alguien que platicaba y que decía, como, si yo no hubiera conocido el desierto, yo sentiría que ese sonido no me suena desierto, ¿no? O sea, lo siento hasta que conozco. Pero justo creo que todo este trabajo, tanto de los paisajistas sonoros como de la gente que reinterpreta eso, a veces da eso, ¿no? Como proporciona eso, como da ese extra que a veces no puede ser. Porque sí, evidentemente es difícil que todos conozcan todos los contextos, ¿no? Y por más que, no sé, yo recuerdo antes, cuando llegabas a escuchar, por ejemplo, todo este trabajo de las construcciones de Cage, y que decías como, esto suena súper raro, ¿no? No tiene tanta lógica. Y después cuando ves grabaciones de super ciudades o de lugares en las que son unas como
sí, unas, pues sí, megaciudades, ¿no? Literalmente así de muchísima gente habitando ahí, haciendo todo, y captas, ¿no? Y dices, ah, ok, eso sí es cierto, ¿no? Y entonces hago toda esa referencia porque creo que puede ser eh, interesante todos los contextos en todos los como cambios, ¿no? Para una persona que está acostumbrada a ese ruido, a ese sonido, puede ser muy atractivo todo lo contrario, ¿no? Lo que es un paisaje sonoro en un bosque, en un, lo que decías, ¿no? En el mar, en el desierto. Claro. Pero lo mismo, ¿no? Contrario, para alguien que no ha escuchado todo eso, puede ser atractivo y puede ser todo eso. Y siento que a partir de ahí es algo que es muy enriquecedor y que justo, ¿no? No tiene por qué como perder valor o eso es menos o eso es más, ¿no? Sí, no, Sí. al contrario, simplemente es una necesidad también que surge de la intención de expresarse, ¿no? O sea, de la expresión y es pues muy válido también quien prefiera otro tipo de acercamiento, pues, o sea, de querer decir cosas a través de la música escrita por alguien más, que puede ser de concierto o que puede ser un bolero, ¿verdad? Un bolerazo. Esto sea muy válido porque finalmente se expresa el sentimiento, se expresa el amor, se expresa la tristeza, o sea, se expresa la emoción, ¿no? Y bueno, en ese sentido sí creo que tener precisamente como una referencia de un contexto te puede permitir hablar acerca de un paisaje. Me refiero como con los sonidos, ¿no? No es para todos como el buen café chapaneco, ¿verdad? No es para todos como el buen mezcal oaxaqueño. O sea, no es para todos no nada más la música experimental, Sí, claro. sino el son cubano o no sé, la rumba, ¿no? O unas buenas polcas. Y ahí está como toda la diferencia, ¿no? Sí, sí. Obviamente para aprender como o para proponer romper las reglas, pues primero uno las tuvo que haber hecho Sí. todas, ¿no? Y tocar tal y cual cosa, ¿no? Como para llegar como a ese nivel pues, de expresión, o más bien no nivel, sino a ese contexto, ¿no? Y ese lenguaje, ¿no? Entonces, pues es simplemente eso, o sea, un gusto, una necesidad y que tiene que ver con la cuestión creativa, pero también el mostrar a través del sonido cierto lugar al que uno ama, ¿no? Y me ha tocado ver gente, te digo, europea, occidental, ¿no? Pues, que transmite una cultura que no es la de ellos, ¿no? En un contexto muy diferente al que crecieron y que lo hacen muy bien o, Claro. ¿no? O también muy mal. Entonces, ya aquí ahora sí que es una cuestión también como de gustos y de preferencias, ¿no? Pero pues tan válido como cualquier otra cosa, ¿no? A muchos les escandaliza, ¿no? Porque sería así como decir, bueno, es como escuchar el sonido de la película sin ver la película, ¿no? Okay. Por eso precisamente también hacemos ese tipo de ejercicios, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando escuchas una música que puede generarte demasiada tristeza o demasiada tensión si no sabes el contexto, ¿no? Y eso también es subjetivo porque a lo mejor eso lo pensamos tú y yo o uno mismo, pero al que está enfrente no le puede producir tampoco nada, ¿no? O sea, no es así como una regla ni una recetita que digas tú vas a provocar esto, ¿no? Sí. Pero lo mismo pasa que si estás tocando un concierto para marimba y tú te pasaste 3 años estudiándolo y está impecable, pero a lo mejor tampoco vas a tocar nada en el que está ahí en el público, ¿no? Sí, no asegura, ¿no? El esfuerzo en los 3 años no aseguran que va a ser más impacto para al que le pueda ser indiferente, ¿no? En cierto sentido. Claro, ¿no? Y te digo, ahí es el gusto, ¿no? Hay gente que puede llorar, te digo, con una canción que interprete Omar Portuondo, pero hay quien puede llorar por una canción con Los Temerarios. Y no digo que es mejor o peor, porque ahí es el gusto de cada quien
y es válido al momento que te llega el sonido y te genera una emoción, ¿no? Entonces, realmente hay que estar abierto a todas las músicas, ¿no? Y a los sonidos que no están organizados tan bien como tal, claro, pero que sí como músico, no digo que debemos de tener la obligación, pero sí la apertura, pues, para apreciar esos sonidos, ¿no? Sí, eso indiscutiblemente. Y yo creo que también como músicos tenemos cierta responsabilidad, un poquito más... Sí, o sea, lo que dices, no los puedes obligar, no puedes hacer que les guste, pero siento que sí pueden como tener esa apertura, ya como músicos, decir, ok, voy a escuchar, y sí, como indagar en eso, si te gusta o no te gusta, ya eso es como tema de otro, pero sí, como indagar en el tema. Ok, cuando yo te conocí, en realidad te conocí en Guanajuato, justo veníamos platicando de eso, y conocí un poquito de tu trabajo, de todo esto de como traducir imágenes a recursos sonoros. Fue un trabajo bastante interesante que yo no había conocido y que a mí se me hizo como wow, o sea, sí, como me abrió una ventana que no conocía, ¿no? Dentro de mi cabeza, sí, y dentro de mi acervo tanto cultural como musical, ¿no? Sí. Y ahora tuve la fortuna otra vez de vernos aquí y ahora pues interactuar directamente contigo, ¿no? Para llevar esas imágenes y poder tocar algunas cosas juntos. Entonces, pues me gustaría que pues platicaras tú un poco, pues a la gente que nos está viendo, esta parte, ¿no? Como, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo llega esa idea? ¿Cómo la trabajas? ¿Cómo sucede esa magia? Porque en realidad, sí, como ya que escuchas el resultado es como, wow, qué interesante, pero si pones a alguien como de cero, seguramente no va a llegar a eso, ¿no? No, claro, porque digamos que el resultado, si lo escuchas o si lo ves, o sea, técnicamente pues al momento de hacer la lectura pudiera parecer una pieza, bueno, me refiero, pudiera parecer, aunque lo es o no lo es, una pieza contemporánea dificilísima, claro, ¿no? Que te tomaría un buen tiempo a un músico experto en cierto nivel, ¿no? Sí. Por lo que se genera en ese momento la combinación, las texturas, todo eso. A ver, si quieres nada más un paréntesis pequeñito, que creo que no ahondé tanto en eso. Uh-huh. Si quieres igual platícanos nada más tantitito, que es ese trabajo de traducir o de interpretar o de reinterpretar esa imagen a los sonidos. Pues lo que hicimos en Guanajuato, saludos también para el maestrazo Iván Manzanilla, también tremendo amigo. Fue precisamente con el ensamble de percusiones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Sí. O sea, era un contexto pues en donde finalmente éramos cinco implicados, ¿no? En aquel entonces estaban por terminar su licenciatura. Uh-huh. Fue Josué Dorantes, Ruth Lozano, Armando González y yo. Éramos cuatro aquella vez, exacto. Y precisamente se hizo un ejercicio porque se tocó, creo que un primer día, y quedaron un poco así las caras como de que qué estarán haciendo, sí, o se aprendieron toda esta música de memoria. Y sí, pero se trabajó con otro proceso que al día siguiente a manera de como de clase se mostró, que era cómo derivar sonoridades, ¿no? O sea, de una manera pues como muy teórico, práctica, de decir cómo puedo generar sonoridades de una imagen en particular. Y de hecho, cada uno de ellos llevaba una composición individual, pues. O sea, que se había trabajado a manera de detallar el concepto y que se iba, pues, puliendo y enriqueciendo, ¿no? Porque sí tenían una estructura. Sí. Como lo que experimentamos el día de ayer en el ensayo y el día de hoy, ¿no? O sea, aparentemente dices, pues, ¿cómo será? Se me ocurrió nada más, aventé algo. No, fue platicado previamente. Parte de la improvisación son las variaciones sobre una estructura, ¿no? Que sería así como la primer fase.
y de ahí puedes pues generar una obra, ¿no? Eso que tocamos en Guanajuato o lo que tocamos el día de hoy fueron nada más una idea, la primera. Con el ensamble trabajábamos a lo mejor 10 posibilidades, 20 o 200, y todas se escribían, ¿no? O sea, se documentaban para el momento en que o sea, es como el entrenamiento antes del juego, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente. Entonces, después ya uno toma sus propias decisiones sobre ciertas pautas, ¿no? No quiere decir que esa sea como la definitiva. O sea, el sonido que escoges el día de hoy, la disposición, ¿no? de las notas, los acordes, se trabajan como manera de reglas, pero luego se pueden hacer variaciones, ¿no? Sí. También eso es algo que no necesariamente está permitido en algún otro contexto, ¿no? Sí, sí. Y creo que a partir de ahí es bastante interesante, ¿no? Porque todos surgieron como propuestas. Digo, al menos hablo de esta experiencia que tuvimos, pues sí, ayer, que fue ver imágenes, el mismo trabajo que está explicando fue ver unas imágenes, a partir de esas imágenes platicamos, cómo pudiéramos representar estas imágenes en sonidos, a qué te suena, qué textura tiene, cómo identificas eso, cómo interpretarías eso. A partir de eso fue. Y si bien habíamos hecho algún ejercicio en esa ocasión como, pues sí, como un poco a modo de repaso, pero yo siento que iba un poco influenciado por lo mismo que ya habíamos escuchado, ¿no? Y ahora verlo, ir directamente con Evaristo y llegar y, estas son... sí, fue como, a ver, vamos. Y sí, ya como en el momento fueron fluyendo las ideas. Para mí fue en algunos momentos pensar como en colores, como en los colores que se veían en las imágenes, como en el ritmo que tenía la imagen, ¿no? Porque habían unas imágenes como muy limpias, muy... sí que te transmitían esa calma y todo eso. Y todo eso fue traducirlo en acordes, en clusters, en sonoridades, y llevarlo. Y en realidad es una experiencia bastante interesante, creo que bastante... como que te pone muy, muy sensible ante todas las cosas que puedan suceder. O sea, y con eso me refiero como que puedan suceder en la interacción directa con el otro músico, como en la interacción como de tu bagaje, ¿no? Como lo que tienes en tu cabeza, el dominio técnico que tengas. Claro. Sí, como que fue impresionante por muchos lados y es como, todo lo que está aquí en tu cabeza, en tu colectivo, se aterriza y se representan en imágenes. Exacto. Sí, que hay como tal, ¿no? Son imágenes sonoras que hacen eso. Y en ese momento realmente lo que importa, bueno, por supuesto que debes de saber y poder tocar tu instrumento, ¿no? Al 100%, pero lo que importa ahí pues no es como lo preconcebido, sino lo que sucede en el momento. A través de esas indicaciones, pues, para sentirse un poco, a lo mejor con quien colaboras, un poquito más seguro, ¿no? En el momento, pero lo que depende ahí son tus oídos, ¿no? Y volvemos a eso, los músicos que no tuvieron una formación académica de alfabetismo musical, utilizan sus oídos, y por eso son muy importantes. O sea, por eso son importantes estos grandes músicos, y por eso es tan importante el sentido de la escucha, ¿no? Y ahí hay que tenerlo al 100%, ¿no? Al 100% para poder responder y platicar y pues conversar, ¿no? En el momento. Sí, sí, sí. Una de las preguntas más recurrentes hoy justo en la plática era eso. ¿Cómo decides? ¿Cómo tomas una decisión como músico? Y pues yo te la pregunto a ti para que tú les cuentes, pero ¿cómo tomas esa decisión de decir, en este movimiento, en esta imagen, en esto, va esto, no sé, va un plato y no van unas campanitas? Sí, ¿cómo tomas esa decisión? ¿Es aleatoria? ¿Es cómo?
No, yo creo que sí tiene que ver con qué quieres producir. Aunque de manera pues ya orgánica tengas algunas opciones, pero depende de la respuesta, que también sería algo como muy básico, ¿no? Te escucho y respondo. Y eso puede ser similar a lo que tú acabas de hacer, o puede ser una cuestión opuesta, ¿no? O que le aporte para complementar un sonido que quedó ahí y se retoma, ¿no? O sea, no tanto pienso así como que voy a tomar esta baqueta con este platillo y ahora voy a hacer... No va tan así, porque es con cuestiones de milésimas de segundo, pues, ¿no? Sí, claro. Pero sí, para contestar eso es lo que sucede en el momentito, lo tomas, ¿no? O sea, lo vas tomando de la misma forma que ahorita estamos conversando, ¿no? Sí, 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 un poco están los temas, pero no está el guión completo, ¿no? Es Claro. decir, cuando yo te pregunte esto, tú respondes eso, Claro, ¿no? que es como si estuviéramos en una obra de teatro, pues sí tendrías que contestar exactamente lo que viene ahí en el libreto, ¿no? Y me parece interesante y me parece importante esta parte porque a raíz de eso viene quizá como esta también idea muy... Como esta idea muy clara o muy dominante o muy ya como de cajón que está en el colectivo de la música contemporánea está escrita así nomás, ¿no? Como, o sea, sí, si bien tiene elementos espontáneos y si bien tiene elementos que no van a seguir quizá un ritmo específico, unas notas específicas que se permite como puede cambiar poquito, puede hacer esto, pero ni va en los dos sentidos. Bueno, al menos esto que hicimos no va en los dos sentidos, ¿no? Ni es estricto de las notas estaban escritas así y todo fue como... Sí, si pusiéramos un metrónomo lo podemos seguir. Ni tampoco fue como... nomás fue tocar así Claro. pues sí, a lo tonto, ¿no? O sea, tocar nomás notas porque sí, ¿no? Fue como... O sea, tiene los dos elementos, ¿no? Como un poco de... como la plática que llegamos, como las sensaciones, pero ciertas reglas, ¿no? Ciertas bases que dicen, ok, esto sí lo hablamos, esto sí se puede, pudiera jugar aquí, pudiera jugar allá. Y sobre todo lo pensé porque recuerdo, en una de estas piezas había una imagen que era una caja como una caja, y dentro de esa caja había arena, semillas y muy pocos elementos, eran unos elementos como muy vacíos. Sí. Ok, para los que están escuchando esto es muy extraño poder querer describir una imagen, no en palabras, pero bueno, era una imagen así y era como una imagen muy estática, esa era la impresión que me daba a mí. Entonces me llama la atención porque yo empecé a como tocar algunos acordes muy lentos y pensando en algunas sonoridades muy concretas. En ese momento Evaristo siguió como esa dinámica, esa propuesta y empezó a contemplar algunas cosas. Después de que hicimos esa propuesta, alguien le preguntó a Evaristo por qué había tomado esas decisiones, a lo cual Evaristo pues dio más opciones. Pues se me ocurrió esta, pero también hubiera podido hacer esta, también hubiera podido hacer esta y también hubiera podido hacer esta. Y es curioso, al menos en el ejercicio o en el momento, fue curioso porque aun cuando eran propuestas todas diferentes, todas seguían teniendo este elemento en el cual yo sentía que se seguía transmitiendo como ese movimiento lento o esa estática de la imagen, ¿no? Y aun cuando él propuso cosas diferentes y se tocaron los acordes de otra forma, como con otro estilo, seguía permaneciendo esta imagen sonora. Sí, exacto. Pero son como decisiones que te van a llevar al mismo punto finalmente. Y con algunas sugerencias, ¿no? O indicaciones. Por ejemplo, para venir el día de hoy a tu casa, me decías que podíamos llegar en 10 minutos por cierta ruta, pero tomaste la decisión de mostrarme como otro paisaje de la ciudad, ¿no? Otro camino que nos llevó a lo mejor como al triple del tiempo, ¿no? Que no contábamos con un tráfico y etcétera.
pero finalmente llegamos al punto y fue un momento que dijiste, pero ¿sabes qué? Ya voy a tomar una desviación, ¿no? Entonces, finalmente se cumple ese cometido y llegas, aunque tomes diferentes Ok. desviaciones, ¿no? Qué buena analogía. Sí, o sea, la decisión como en el momento. Eh, en una cuestión como de un score, cuando estás tocando música de un compositor, va a coincidir el tiempo, Claro. el espacio, exactamente, ¿no? Y como lo mencionaste, algunos también te van a dar la opción de tomar esa decisión para llegar a algún punto, ¿no? Claro. Entonces, realmente son acciones y decisiones que tomamos en lo cotidiano, pero como músicos al momento de hacerlo es como, ¿cómo? ¿Por qué lo estás haciendo? O sea, se torna tan complejo y tan incomprensible, ¿no? Y bueno, obviamente se estudian algunas cosas, se entiende, uno tiene que comprender como esos conceptos y eventualmente te interesa, te gusta y puedes tomar como la decisión de hacer este tipo como de experimentos, ¿no? Una última pregunta que se me ocurre, que creo que puede ser muy interesante. Todos esos elementos que utilizas en la música, ¿los puedes ver reflejados o los ves reflejados o los utilizas en tu vida, como en tu vida cotidiana, como esta misma ideología de improvisar y de todo eso? ¿O es algo que lo ves como aislado como esto es la vida, esto es la música y son cosas Sí. diferentes? No, yo creo que tienen que ver como con el modo de ser y con la personalidad en general. No te digo que es lo mismo, pero no lo veo separado como a lo mejor el cirujano que no va a llegar a su casa y se pone los guantes Claro. no sé, para cortar Sí, sí. eh, un, un elemento ahí de alimento, ¿no? No, yo creo que sí ha sido Ok. como te comenté al principio, como parte de la formación intrínseca, ¿no? En el crecimiento y en la experiencia de vida y que después fue tomar una decisión. En el caso de las letras puede ser que a alguien le interese la narrativa, ¿no? O el Claro. periodismo o una cuestión como de decir cuento corto pero jamás novela, ¿no? Ok. Olvídate de la poesía contemporánea, o sea, eso. Eh, pero ahora hay para todo, pues, y no todos podemos hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, es decir, entrarle, porque sí lo podemos hacer en algún momento, ¿no? De tomar esa decisión. Pero no nada más dentro de las disciplinas artísticas, la abstracción sonora es como algo que está ahí estigmatizado, ¿no? Puede ser más sencillo si abriéramos pues esta capacidad de escuchar, ¿no? O sea, como potencializar la escucha en lo cotidiano e incorporarlo precisamente a lo que hacemos de manera profesional, ¿no? Sabemos que hay músicos que no se escuchan y piden que le suban y le suban y le suban y le suban al monitor, siendo que estás aquí al lado, ¿no? Entonces es más bien como que bájale, ¿no? Para poder escuchar y en ese sentido es como que abrir Ok. digamos, tus oídos, ¿no? Tu escucha para llegar a ese punto, ¿no? Y obviamente esto tiene que ver con el concepto de deep listening, ¿no? De Pauline Oliveiros. Eh, y de muchísimos músicos improvisadores, pues, que también he tenido la fortuna de conocer primero a través de sus textos, de su música y a través de su persona, y donde te das cuenta precisamente que hay una correspondencia entre lo que hacen diariamente con la forma en su expresión, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que un artista tiene que ver con eso, ¿no? Cuando está la creación, ¿no? Un creador, un improvisador, un músico que también puede ser un cantautor, ¿no? Pero es diferente porque no está haciendo reproduciendo una canción que ya es un éxito, ¿no? Claro.
En ese caso es como una necesidad de decir, escribo mi música y la canto. A veces cuando nadie la puede escuchar o no le puede interesar, o cuántos de nosotros no hemos estado en un contexto de estar tocando en un restaurante, en un bar, en donde a nadie absolutamente le puede interesar ni lo bien hecho ni las horas que invertiste para poder tocar tu instrumento, en una canción en donde tú la estás haciendo y quieres que a veces se termine, ¿no? Para que puedas salir huyendo a hacer tu vida, ¿no? O a estar con tus amigos o lo que sea, ¿no? Entonces, son muchas cosas que precisamente no nos enseñan en la escuela, o sea, no vienen en la currícula, ¿no? Y eso lo aprendes con la gente que aprecias, en el mejor de los casos, ¿no? Y que compartes y pues que tiene que ver con la vida, ¿no? Y en este caso, pues con la vida artística y musical, ¿no? Entonces, finalmente estas temáticas tan rebuscadas, ¿no? Sí. Decir, bueno, ¿qué les pasa a estos señores? Es para decir, hay que escuchar, o sea, hay que escuchar un montón de cosas, y no me refiero nada más a lo natural, ¿no? Hay mucha música que está esperando ser escuchada, hay muchos textos que hay que leer, hay bastante que estudiar, ¿no? Y si la intención de alguien es ser un baterista de rock, está muy bien, o sea, aplícate, ¿no? No es nada más como de decir, me dejo crecer el cabello. Afortunados quien cuentan con esa posibilidad. Pero depende de otras cosas, ¿no? Sí. Y a nosotros, que nos ha costado tanto subsistir, ya no como en la música, sino en la vida en general, pues hay que cuidar mucho todo eso, ¿no? Sí, y claro, como gremio artístico y musical, pues también apoyarnos bastante, ¿no? Que eso es algo, una cualidad entre los que decidimos por la percusión, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues hacer comunidad, pues hacer fuerza, ¿no? Estar siempre, ¿no? Como con un objetivo, y desarrollándolo, sea cual sea el contexto. Y esto es nada más una decisión en esta temporada, una propuesta, pero si es la orquesta o si es la banda en sinfónica o una banda de cualquier claro, índole, ¿no? Pues es cuestión como de prepararse. Si tienen la posibilidad de tener una instrucción con alguien que los guíe, ¿no? Mucho mejor. Pero si no, están ahí nuestros amigos los oídos, siempre dispuestos sí, a captar, ¿no? Como lo mejor que tenemos, ¿no? Entonces, no quitar el dedo de renglón, estudiar bastante, ¿no? Y estar preparados para cuando llegue la oportunidad, sea cual sea que estemos esperando, ¿no? O sea, como en ese sueño que tenemos. Pues mira, justo creo que es como un muy buen cierre. En realidad ya tenía nada más la última pregunta de como en consejo práctico. Siempre al final les pregunto como un consejo práctico. Y pues hablando de todo este tema, era como pues cómo pueden hacer para desarrollar esta parte pues como más creativa, improvisatoria, yo creo que en general, ¿no? En su mente, en la mente, en la música. Creo que en la parte mental y como de desarrollo acabas de describirla de una forma muy clara, ¿no? Aunque es, como dices, aunque es un poco rebuscada y más como hablando de una cuestión como más elevada, más, sí, pero siento que dejas muy claro, ¿no? Pero en una parte práctica. Bueno, una parte práctica para la cuestión de la formación. Uh-huh. La improvisación igual a variación de un tema. Si estás estudiando tus paradiles, si estás estudiando el rol doble, y en el esquema de estudio dice que la pulsación de la nota negra es igual a 80, pues haz la variación de que no tienes la indicación, pero dices, pues la voy a tocar a 76 o a 43 o a 98. Y si me dice que solamente viene en un tambor,
pues no esperarse pues a esa página que va a llegar, pero dices tú, pero si tengo aquí 3 toms, ¿no? Y un plato y una campana, pues te armas el set. Entonces si tienes 8 superficies, por ejemplo, y tienes 2 compases de 4 negras, ¿no? Pues la repartes, ¿no? Okay. Entonces no te esperas a ver como la orquestación. Esto surge como de la necesidad y de la variación. Entonces comienzas la improvisación pues a hacer esa variación, ¿no? Como tomar otro camino. No tienes 8 superficies, bueno, vas a pensar en 4 sonidos en tu mismo tambor, ¿no? Claro. Si estás en el centro, o sea, como en los 3 puntos y en medio. Si te dice que es forte o fortísimo, pues te lo llevas a mezzopiano, ¿no? Claro. Entonces ahí haces una variación y estás improvisando al momento de decir, no, estoy variando la instrucción, ¿no? Todavía no me aparecen los acentos, todavía no tengo dinámicas, pero voy a salirme un poco de ese esquema y yo con un lápiz ahí en el papel lo anoto y ya estoy practicando, ¿no? Entonces okay. Vas desarrollando de manera pues tu técnica, ¿no? Pero anticipándote un poco a lo que va a venir después en tu libro, ¿no? Si te toca una cuestión, no sé, de leer una parte del güiro y dices, bueno, es un raspador, pero ahí dice que es un güiro, así que tiene que ser de 80 centímetros y debe, no sé, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si lo reduzco a algo muy de la mitad de ese claro. tamaño? ¿Qué pasa si si ejerzo otro tipo de presión? Ya estoy escuchando cómo qué tanta presión tengo, ¿no? en el punto de apoyo, etcétera. Entonces empiezas a hacer como esas variaciones sí. Y empiezas, digamos, a improvisar. Esto es algo como muy, muy básico. Puede ser que algunos no estén de acuerdo. Excelente. Y después puedes comenzar con eso mismo. Y lo dije como ejemplo, ¿no? Si tienes tu güiro y tienes negras en tu mano derecha, en la indicación, pues pásalo a la izquierda y después vas a hacer aunque diga baqueta para el drumline, ¿no? Pues ocupas unas 7A o ocupas un fieltro suave para timbal y haces que tu tom de piso se escuche de otra manera, ¿no? Claro. Entonces ahí vas a tener como elementos de notas negras en la misma velocidad o en una velocidad menor o que la incrementes, pero no viene en ningún lugar anotado, pero estás siguiendo una instrucción. No tienes ninguna imagen, no vas a hablar acerca de ningún río o ninguna cuestión en la abstracción. Simplemente de manera técnica uno puede tomar elementos creativos de salirse un poquitito de la caja sin afectar el estudio y en el nivel en que te encuentres, ¿no? Estás estudiando tambor, pero necesitas estudiar escalas. Entonces dices, bueno, pues ya voy a dejar el tambor y ahora me voy a la marimba, como si fueran cosas separadas, como si fuera el percusionista y el baterista, ¿no? No, es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo haces en unísono? Porque finalmente, claro que tienes que estudiar el tambor por separado, ¿no? Que la marimba, pero ¿por qué no las juntas, ¿no? Porque no sé si algún libro actualmente te diga, puedes tocar el güiro y 2 baquetas en tu mano derecha, ¿no? Entonces, pero bueno, lo podemos hacer, ¿no? Entonces, sí, claro. Ese tipo de elementos nos van acercando y ese es el tipo de elementos que hemos utilizado con los estudiantes, las y los estudiantes en la Facultad de Música, que tienen que llevar forzosamente batería, pero hacemos este aprovechamiento como de multipercusionistas. Claro. Y aunque no vayan a tocar en una orquesta. Y en ese sentido, la comunidad baterística, ¿no? Baterista, de batacos pueden decir así como que, no, o sea, ¿cómo tocar en la orquesta? Al revés de decir,
los percusionistas de la orquesta, no, ay, cómo voy a tocar la batería, ¿no? Entonces, sí. realmente depende mucho como el contexto, el enfoque, el contexto creativo, dónde vas a trabajar, qué es lo que quieres hacer, ¿no? Pero bueno, finalmente la práctica, la técnica, la instrucción, pues esa ahora sí que aquí en China lo tenemos que hacer, seguir esas reglas, pero no implica que no podamos hacer ciertas claro. variaciones, ¿no? Nota importante, apúntenlo, póngale ahí un asterisco. Todo esto que estamos diciendo, no estamos incitando a que no le hagan caso a sus maestros. No, háganle caso a sus maestros. Esto lo tienen que hacer como un proceso que ustedes están desarrollando. Pero sí, no como, es que vi una vez y Evaristo dijo como que una no opción. Y es que no sé cuántas veces no ha pasado que dicen, es que estaba estudiando y estaba bien aburrido. Pero ¿cómo vas a estar aburrido, no? Sí. O sea, imagínense así el gran piloto de la Fórmula 1 que dice, pues es que estaba yo en el carro a alta velocidad. Pues estás en el tambor, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a aburrir, no? Entonces, bueno, ponte creativo, ¿no? Imagínate que estás en el mar, si estás en un cubículo así pequeñísimo, sofocante y encerrado, ¿no? O sea, tienes que cambiar como la manera de pensar, sí, ¿no? Y también así en la música, y eso también te va a nutrir como intérprete, aunque sea tu tercera clase, ¿no? De tambor. Claro. Oye, ya muchísimas gracias, dejas muy completo todo esto, ¿no? Como el entender cómo trabajas, cómo piensas esta parte y sobre todo estos ejercicios que creo que les puede servir de mucho, si los ponen en práctica, claro, ¿no? Pero te iba a preguntar, toda esta música y estas referencias que nos dabas auditivas, de lo que hicieron con el son huasteco, de lo que hicieron de estas como paisajes sonoros que reinterpretas, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Tienes algún sitio? ¿Tienes Sí, como Evaristo Aguilar en las plataformas, hay un buen número de publicaciones con diferentes artistas, ¿no? O sea, colaboraciones que hemos hecho con diferentes músicos, que además de la Huasteca hay, no sé, sonoridades de la fauna, de una reserva ecológica de la biosfera del cielo en Tamaulipas, o de diferentes proyectos, ¿no? No solamente es la Huasteca, eso es lo que está como muy cercano a mí, pero hay diferentes colaboraciones con improvisadores en varios sitios, ¿no? Entonces, sí, ahí en las plataformas, así como Evaristo Aguilar, les va a aparecer un poco de música. Por último, tus redes sociales donde te encuentren. Pues sí, en el Face como Evaristo Aguilar y en el Instagram como Tuntumpa75. Ahí andamos. Ok, perfecto. Bueno, pues les cuento mis redes sociales. A mí me pueden encontrar, bueno, todo este contenido que estamos creando exclusivamente de música, en el que hablamos de música, subimos clases, contenidos, todo este trabajo de música y de compartir lo que estamos haciendo, lo pueden encontrar como La Percu de Guillermo. Y me pueden encontrar en Facebook o en Instagram como lapercu.guillermo. Pero básicamente con que le pongan La Percu de Guillermo, ahí les va a aparecer. Quieren enterarse como ya más de mi trabajo personal, como escribirme directamente, que es donde estoy más al pendiente, pues me pueden escribir a mi Instagram o a mi Facebook personal. Y ahí estoy como guillermo.mdz, como de Guillermo Méndez. Evaristo, muchísimas gracias, de verdad, me encanta poder platicar, no habíamos tenido esta oportunidad y yo quedo encantado pues de poder haber tenido toda esta interacción, ¿no? Tanto de poder grabar esto como de haber tocado en estos días pues música juntos. Y pues ojalá y nos veamos de nuevo más escenarios, sí, haciendo más cosas. Muchísimas gracias. Ha estado muy suave la estancia acá en el norte, acá en Ciudad Juárez. Y pues seguro que nos topamos pronto por allá. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos pronto y por el capítulo de hoy es todo. Bye.